Paloma blanca de la paz, las 10 parábolas de Jesús más poderosas para tu prosperidad. En el corazón de las Escrituras, las palabras de Jesús no son solo enseñanzas, son semillas plantadas en el suelo del alma, capaces de germinar una vida en abundancia en todas sus dimensiones. Cuando hablaba en parábolas, no usaba un lenguaje complejo, sino imágenes cotidianas, semillas, tesoros, redes, viñas. Y en ellos se esconden las claves de una prosperidad que va más allá de lo material, alcanzando la paz, la sabiduría y el propósito. La primera de estas claves está en la parábola del sembrador, Mateo 13. Un hombre sale a sembrar, y las semillas caen en 4 tipos de suelo, al lado del camino, entre piedras, entre espinos y en tierra buena. La prosperidad comienza cuando entendemos que no es la semilla la que falla, sino el suelo que la recibe. Una mente distraída, un corazón endurecido o una vida asfixiada por las preocupaciones no pueden retener las bendiciones que Dios ya ha derramado. Pero la buena tierra da frutos al 100, al 60 y al 30 por uno. La cuestión no es si la cosecha llegará, sino que tan abundante será, y eso depende de la preparación interior. A continuación, la parábola de los talentos, Mateo 25, revela un principio universal: lo que haces con poco determina lo que recibirás en mucho. Un amo da talentos a sus sirvientes antes de viajar. 2 de ellos negocian y multiplican lo recibido, el tercero, por miedo, esconde su talento. Al regresar, el Señor alaba a los que actuaron con valentía y les quita hasta lo poco que fue negligente. El mensaje es claro: la prosperidad no es para quienes ahorran, sino para quienes invierten, ya sea en habilidades, relaciones o recursos. El miedo a la pérdida es el mayor ladrón de oportunidades. La parábola del tesoro escondido, Mateo 13, habla de un hombre que encuentra un tesoro en el campo y lleno de alegría vende todo lo que tiene para comprarlo. La verdadera prosperidad a menudo requiere una compensación, abandonar lo mediocre para abrazar lo extraordinario. No se trata de perder, sino de ganar algo de valor incomparable. ¿Qué estarías dispuesto a dejar atrás para lograr lo que realmente importa? En la parábola de la perla de gran precio, Mateo 13, un comerciante, después de buscar incansablemente, encuentra una perla tan preciosa que vende todo para adquirirla. Aquí, Jesús muestra que la prosperidad no es accidental, es el resultado de una búsqueda deliberada. Quien no valora lo que tiene no está dispuesto a recibir más. La perla simboliza la sabiduría, el propósito o incluso el reino de Dios, cosas que, una vez encontradas, hacen que todo sacrificio sea insignificante. La parábola del buen samaritano, Lucas 10, puede parecer distante del tema, pero su esencia es pura prosperidad relacional. Un hombre herido es ignorado por los religiosos, pero rescatado por un samaritano, considerado un enemigo. La verdadera riqueza no se mide por lo que posees, sino por el amor que distribuyes. Quienes siembran compasión cosechan alianzas, oportunidades y una red de apoyo que ningún dinero puede comprar. En la parábola del rico insensato, Lucas 12, un hombre rico decide construir graneros más grandes para almacenar sus bienes, pero Dios le dice: necio, esta noche te pedirán tu alma. La prosperidad sin propósito es un castillo de arena. El verdadero éxito no se trata de acumular, sino de saber cómo utilizar lo que tienes para impactar vidas. La generosidad no empobrece, abre puertas que el egoísmo nunca verá. La parábola de los trabajadores de la viña, Mateo 20, desafía nuestra noción de justicia. El propietario de un viñedo contrata trabajadores en diferentes momentos, pero les paga a todos el mismo salario. Los que llegaron primero murmuran, pero él responde: no tengo derecho a hacer lo que quiera con lo mío. La prosperidad divina no sigue nuestra lógica del mérito. A veces, lo que a nuestros ojos parece injusto es en realidad una demostración de gracia, y aquellos que están dispuestos a recibir sin comparar, cosechan plenamente. En la parábola de la higuera estéril, Lucas 13, un hombre tiene una higuera que no da frutos y ordena que la corten, pero el jardinero le pide un año más de cuidados. El mensaje es de misericordia, pero también de urgencia: la prosperidad requiere acción. No basta con estar plantado, es necesario producir. Dios da tiempo, recursos y oportunidades, pero a nosotros nos corresponde no desperdiciarlos. La parábola de la red, Mateo 13, muestra a los pescadores que arrojan sus redes al mar y recogen peces de todo tipo. Solo entonces separan lo bueno de lo malo. En el camino hacia la prosperidad no todo lo que brilla es oro. El discernimiento es esencial.
Las relaciones, las oportunidades e incluso los sueños deben filtrarse a través de la sabiduría, de lo contrario, lo que parece una bendición puede convertirse en una carga. Finalmente, la parábola del banquete de bodas, Mateo 22, habla de un rey que prepara un gran banquete, pero los invitados desdeñan la invitación. Luego ordena a sus sirvientes que llamen a todos los que encuentren, buenos y malos, hasta que la casa esté llena. La prosperidad de Dios no es exclusiva, es para aquellos que estén dispuestos a venir. Muchas veces lo que nos falta no es la capacidad, sino la humildad para aceptar la invitación y tomar nuestro lugar en la mesa. Estas parábolas no son solo historias, son mapas. Mapas para una vida donde la prosperidad fluye no por accidente, sino por alineación con principios eternos. No se trata de riqueza por dinero, sino de abundancia en todo, paz que sobrepasa el entendimiento, alegría que no depende de las circunstancias, relaciones que nutren y un propósito que da sentido a cada paso. Quien las comprende no solo recoge frutos, se convierte en un árbol que, plantado junto a las aguas, no deja de florecer. El hombre que escuchó esas palabras junto al pozo, donde la sombra de las palmeras datileras se extendía sobre la tierra agrietada, no era ni un sabio ni un ermitaño. Era un comerciante de especias, cuyas manos conocían el peso de las monedas y el aroma del cardamomo triturado entre sus dedos. Su nombre, Esre, significaba ayuda, pero él mismo hacía tiempo que había olvidado cómo recibir ayuda, hasta ese día. Al regresar a su casa en Jericó, encontró la mesa dispuesta en el patio, todavía cubierta con el lino bordado que su esposa, Mara, había tejido en su juventud. Encima, un único plato de arcilla vacío. No por escasez, los graneros estaban llenos, sino por costumbre. Esre siempre había comido solo, incluso cuando la familia se reunía, absorta en cálculos de ganancias y rutas de caravanas. Ahora, sin embargo, le temblaban los dedos al desdoblar la invitación que un mensajero anónimo le había hecho al amanecer: el banquete está preparado. Ven. Mara observaba desde la puerta, con las manos todavía sobre el vientre, donde estaba creciendo su cuarto hijo. No preguntó nada. Sabía que algo había cambiado en su marido cuando regresó del pozo con los ojos húmedos, como si hubiera visto no solo agua, sino el reflejo de algo más, algo que el dinero no podía comprar. Esa noche, Esre se sentó a la mesa con su familia por primera vez en años. No hubo grandes palabras, solo el sonido del pan al partirse y la miel goteando sobre los dedos de los niños. Pero mientras Mara servía el vino, notó algo: la jarra, aunque sencilla, estaba llena hasta el borde y el líquido brillaba como si estuviera encendido desde dentro. La prosperidad no es lo que se llena, sino lo que se derrama, recordó las palabras junto al pozo. Durante los días siguientes, Esre comenzó a actuar de maneras que confundieron a todos. Redujo el precio del azafrán para los viudos, aunque esto supuso menores beneficios. Devolvió un camello perdido a un rival comercial sin pedir recompensa. Y por la noche, en lugar de contar monedas, les contaba historias a los niños, historias de un banquete donde todos tenían lugar, de un padre que salió al anochecer a buscar a su hijo perdido. Los sirvientes murmuraron que se había vuelto loco. Los otros comerciantes se rieron a sus espaldas y lo llamaron Esre el loco. Pero luego vino la sequía. Las cisternas se secaron, las caravanas se detuvieron y los graneros de Jericó, una vez llenos, se vaciaron como odres de vino que gotean. Todos excepto el de Esre. No es que sus reservas fueran mágicas. Pero cuando los vecinos llamaron a su puerta, hambrientos, abrió los depósitos sin dudarlo. Y al igual que el P. Se multiplicaron en manos de los discípulos, allí también había suficiente, no por milagro, sino porque la generosidad había cavado cisternas invisibles mucho antes de la sequía. Aquellos que alguna vez se burlaron ahora se sentaron en su mesa, y Esre, con una sonrisa tranquila, les sirvió el mismo vino que había brillado esa primera noche. Años más tarde, cuando ya era un anciano de barba plateada, sus nietos le preguntaron cuál era el secreto. Sacó una semilla de mostaza de su bolso, tan pequeña que casi se perdió en su palma. Dijo, plantado en el suelo adecuado, se convierte en un árbol donde anidan los pájaros. No es la semilla lo que importa, sino donde la entierras. Y señaló el corazón. Los nietos se miraron confundidos. El más joven, de ojos oscuros como los de su abuelo, frunció el ceño. Pero nunca tuviste tierra fértil. Las colinas aquí son rocosas y el río solo fluye en invierno. Esre se rió suavemente, una risa que venía de muy lejos, como el eco de un momento en el que él también había cuestionado.
Se pasó los dedos por la barba, donde todavía quedaban algunos mechones rebeldes, y señaló la ventana. Afuera, el viento mecía las ramas secas de la higuera que él mismo había plantado décadas antes, cuando la primera sequía amenazaba con borrar incluso los recuerdos de la lluvia. La tierra adecuada no es solo la que tiene agua, dijo. A veces es el que tiene hambre. Los chicos siguieron su mirada. Vieron el camino polvoriento que serpenteaba hasta el pueblo, las casas de adobe apiñadas como ovejas al sol, los rostros que, con el paso de los años, habían dejado de ser extraños. El mayor, con las manos ya callosas de tanto ayudar con los depósitos, murmuró. ¿Quieres decir que las personas son la tierra? Ese no respondió de inmediato. En cambio, les sirvió un poco del mismo vino que había conservado desde su juventud, cuando un hombre que pasaba por allí le había enseñado que la verdadera cosecha no se mide en fanegas, sino en manos que se extienden. Los nietos bebieron y el líquido, madurado con el tiempo, sabía algo que no era ni dulce ni amargo, sino necesario. Cuando era joven, comenzó el anciano, pensaba que la escasez era un castigo. Que la tierra nos dio la espalda porque éramos indignos. Pero el hambre no elige lo malo, niños. Ella viene y eso es todo. Lo que elegimos es lo que hacemos cuando llama a la puerta. Luego les habló del primer invierno en el que las reservas menguaron y él, contra el consejo de sus mayores, compartió el último saco de grano con sus vecinos. Por cierto, la primavera siguiente, esos mismos vecinos habían devuelto el gesto no con trigo, sino con semillas de calabaza resistentes a la sequía. Habló de las noches en las que, a la luz de una lámpara, enseñaba a los hijos de otras personas a leer las señales del cielo, y de cómo, años más tarde, fueron esos niños, ahora hombres, quienes cavaron el pozo de la comunidad cuando se secó el manantial de ese. Un solo grano, dijo cerrando la mano sobre la semilla de mostaza, no alimenta a nadie. Pero si lo entierras donde hay confianza, se convierte en raíz. Y la raíz sostiene la tierra. La tierra retiene agua. El agua da vida. El nieto del medio, siempre callado, tocaba el borde rugoso de la mesa de madera, hecha con tablas de un granero que se había derrumbado en la tormenta hace 20 años. Sabía que esa mesa ya había servido de comida a media docena de familias en tiempos difíciles. ¿Qué pasa si la gente no lo devuelve?, preguntó finalmente. Ese sonrió y sus ojos, apagados por la edad, brillaron por un instante como vino al sol. Algunos no lo devolverán. Pero esto no es culpa de la semilla, sino del lugar donde la plantaste. Y aún así, añadió bajando la voz, aún así siempre queda algo. Un recuerdo. Un gesto. Un niño que vio y aprendió. Silencio. Afuera, el viento traía olor a tierra húmeda, la primera lluvia en meses, tímida, como pidiendo permiso para caer. Los nietos corrieron hacia la puerta, peleando por quién llegaría primero al porche, pero ese se quedó donde estaba, escuchando el sonido de pies descalzos sobre el suelo de piedra. Él sonrió para sí mismo. Sabía que la lluvia no llenaría los ríos todos a la vez. Sabía que las cisternas tardarían días en desbordarse y que, aún así, vendría la próxima sequía, como siempre había sucedido. Pero mientras los niños reían bajo las primeras gotas, él también supo que, en algún lugar, se estaba plantando una semilla. Y eso, para él, fue cosecha suficiente. El agua corría por los techos de paja, goteando en hilos desiguales que se rompían al tocar el suelo. Los nietos, ahora empapados, gritaban y se empujaban, intentando coger las gotas con las manos, como si fueran monedas de plata lanzadas desde el cielo. Esdras observaba desde las sombras de la habitación, donde la luz de la tarde, filtrada a través de la cortina de cretona descolorida, dibujaba rayas doradas en el suelo. Su callosa mano izquierda descansaba sobre su pecho, como si intentara contener algo que latía más allá de sus costillas. Recordó cuando era niño y la primera lluvia después de la sequía también lo había llamado a salir. Su padre, un hombre de pocos gestos, se había parado en la puerta de la cocina, con la azada apoyada en el hombro, mirando al horizonte como midiendo la distancia entre el hambre y la esperanza. No mucha agua, hijo. Pero es un comienzo, había dicho, y ese nunca había olvidado el tono de su voz, ni resignado, ni feliz, solo seguro, como si supiera que la tierra no perdona las prisas. Ahora él era el anciano que estaba en la puerta. Y aunque sus nietos todavía no entendían el peso de aquellas gotas, no importaba. Aprendieron sin saberlo,
cómo se aprende las cosas que quedan, el olor del maíz asándose sobre las brasas, la manera de atar una bolsa de arpillera, la forma en que la abuela cortaba la fruta madura justo por la mitad, para que nadie tuviera menos. Afuera, María, la más pequeña, de 5 años, sostenía una gota en la palma de su mano y la miraba como si fuera un secreto. Luego, sin previo aviso, se metió los dedos en la boca. Ese rió suavemente, un sonido ronco que se perdió en el sonido de la lluvia. Sabía que ella no entendería por qué ese sabor, a tierra, a polvo lavado, era también el sabor de la vida que regresaba. Pero un día lo entendería. O tal vez no necesitaba entender, bastaría recordarlo. La lluvia de repente se hizo más espesa, como si el cielo hubiera tomado una decisión de una vez por todas. Los niños corrían bajo el porche, riendo, sacándose el agua del pelo. El mayor, Joao, de 12 años, agarró a su abuelo del brazo y lo sacó insistiendo: «Vamos, abuelo, mójate el pie. No te dolerá». Esre se resistió un poco, más por costumbre que por voluntad, pero acabó cediendo. Se quitó las gastadas sandalias de cuero y se metió en el barro fresco que se estaba formando en el patio. El frío del agua subió lentamente por sus piernas, como un recuerdo. Cerró los ojos y dejó que la lluvia mojara su rostro, su cabello blanco, sus manos que ya no sostenían la azada con la misma fuerza. Por un momento, fue solo un hombre parado en medio del patio, con sus nietos alrededor, y el mundo quedó reducido a ese cuadrado de tierra donde la vida insistía en brotar. Cuando abrió los ojos, vio que María había cogido un puñado de barro y lo estaba apretando entre sus dedos, haciendo brotar un chorro oscuro. «¿Ves, abuelo? Se está volviendo arcilla», dijo, como si hubiera descubierto un milagro. Esre se agachó a su lado, recogió un poco de tierra húmeda y la olió. «Esto será un ladrillo, niña. Luego será una pared. Luego será una casa». Ella lo miró seriamente, como si sopesara cada palabra. «Y vamos a vivir en él». Él sonrió, pasando su mano empapada por el rostro de su nieta. «Ya vivimos, María. Solo que aún no lo he visto». La lluvia se enfrió y se convirtió en una fina llovizna que centelleaba en el aire como polvo de cristal. Los niños fueron llamados por su abuela, que ya estaba preparando el fuego para la cena. Esdras se quedó atrás, mirando el patio donde los charcos empezaban a reflejar el cielo gris. Sabía que mañana el sol volvería a arder, que la tierra volvería a agrietarse en algunos lugares, que los ríos seguirían menguando. Pero también sabía que, debajo de ese piso, las semillas que habían caído bajo la lluvia ya se estaban hinchando, rompiendo sus cáscaras en la oscuridad. Entró a la casa, tomando. Se quitó la camisa mojada antes de sentarse a la mesa. La mujer le entregó una taza de café caliente, sin decir nada. Aceptó, sintiendo el calor del líquido quemarle la garganta. Afuera, las últimas gotas golpeaban el techo como dedos impacientes. Esre cerró los ojos por un momento y pensó en todas las veces que ese sonido lo había salvado, no del hambre, no de la sequía, sino de la idea de que todo fue en vano. Cuando abrió los ojos, sus nietos ya estaban sentados, hablando al mismo tiempo, contándoles quién se había mojado más, quién había visto primero el arco iris. Escuchó todo en silencio, sorbiendo lentamente su café. Al final del patio, donde la cerca de masilla marcaba el límite de la propiedad, un pajarito se posó en una rama y agitó sus alas lanzando gotas al aire. Ese observó el pequeño movimiento y supo, una vez más, que la cosecha no era solo lo que se tomaba de la tierra. También era lo que quedaba en ella.